¿Cuál es el impacto a largo plazo de esta clase de abusos, Mar? Fíjate que es una pregunta muy importante porque en el caso de la vida adulta, a veces decía al arranque, cuesta trabajo saber si hay algo en ese ayer que se sigue de alguna manera reflejando en mi relación con los personajes del hoy. Las implicaciones que yo he visto mucho más tarde, digamos que podríamos agruparlas en las manifestaciones más típicamente observadas: depresión, ansiedad, estos problemas con el alcohol, o algunas otras más insospechadas, como podrían ser problemas que ocurren no en mi generación, sino en la generación o en la generación o en la generación siguiente, como podría ser el autismo, y me voy explicando. En el caso de depresión, recordemos que este estado psicoemocional de alguna manera, Sergio, que además mucho tiene de química hormonal, se vincula a esas sensaciones de pérdida, que perdí integridad, o siento que continuamente pierdo algo en mi espacio vital, que vivo con enojo y rabia contenidas, al mismo tiempo sin poder expresar la tristeza profunda que esto conlleva. Te puedes imaginar que esta descripción, por lo tanto, se vuelve como uno de los temas que en muchas ocasiones se puede presentar si en su momento no se acabó de trascender o resolver esto. Igualmente hablaba de la ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque este es un estado que se detona cuando al mismo tiempo yo quiero algo. Pensemos que esto me parece algo que yo quiero, pero es peligroso. Y lo quiero, pero no lo quiero, y tenerlo puede ser un problema, como el caso que ponía de la chiquita que le encantaba jugar con el tío, pero de pronto los juegos con el tío se pusieron de un nivel peligroso. En el caso del alcohol, hablábamos de esta connotación para olvidar lo ocurrido. Eh, Hay otro caso bastante visto y es las infecciones de vías urinarias, cistitis, ¿no? Como hablaba de los dos casos de mujeres que atraviesan por esto, porque de alguna manera esto refleja esa invasión o desorganización que yo sentí en mi territorio vital, que por algún motivo siento impotencia y creo que no puedo hacer nada para evitarlo. En algunos otros casos, fíjate cómo hay temas de sobrepeso o bajo peso involucrados. Y me explico. Cuando en esos momentos yo sentí que de alguna manera había sido abandonado solo y a mi suerte, pero que no solo abandonado, fui vulnerado porque era vulnerable, porque posiblemente no tuve la figura suficiente para imponerme o defenderme, entonces requiero como un equipamiento físico a manera no consciente que me permita salir adelante cuando en otros momentos sienta que otro se me viene encima. Y lo contrario en el bajo peso, porque puede ser lo mismo que en algún momento me sentí abandonado, solo a mi suerte, pero además en una exposición vulnerable, y en este caso la estrategia no es la agresividad en el cuerpo que no se sentía suficientemente imponente, sino la estrategia de huir, de desaparecer de la vista, de pasar desapercibido frente a eso que podría seguir viviendo. He visto también trastornos de comportamiento ya en un extremo, por ejemplo, la paranoia, Sergio, como una manera de evitar o resolver un peligro que en su momento posiblemente no pudo ser evadido, o eventos incluso que después de la paranoia ocurren como epilepsia, ¿no? Después de un estrés tan alto. He visto otro tipo de implicaciones, por ejemplo, como ponía el caso de la mujer que tiene miedo a la sexualidad plena. He visto quienes tienen miedo, por ejemplo, a ser padres o madres a raíz de lo que vivieron. Autismo, ya decía, cuando debido a grandes secretos familiares, incestos normalmente, se observa en tercera o cuarta generación a quienes vienen a permanecer callados, como posiblemente algunos tuvieron que hacerlo en algún momento determinado. Y fíjate que de manera muy reciente recibí un caso con síndrome de intestino irritable, como contaba, por sentir que tengo que aguantar lo tóxico y no puedo hacer nada al respecto. Esto, digamos, como en una línea física, en una línea psicoemocional, lo que ya explicaba a través de los ejemplos, veo casos donde las experiencias de maltrato y abuso físico se continúan en el tiempo. Veo casos donde la violencia psicológica, verbal, el bullying, eh, es como si persistieran, es como si no importa a dónde vaya,
en este trabajo, con esta familia o con estos amigos, siempre va a haber alguien ante quien yo sienta que no puedo hablar o no me puedo defender, no puedo poner límites sanos. Wow, Mar, pues son bastantes los signos de que hay algo ahí. Sin embargo, ¿cómo nos damos cuenta de que algo todavía está vivo, de que es consecuencia de ese trauma, ¿no? De esta emoción que no se acabó de expresar de alguna manera y que sigue ahí latente. Mira, me parece que hay inequívocamente una señal y es la sobrereacción emocional, emociones inestables que no necesariamente corresponden a la magnitud de los asuntos que vivo, sea que las exprese o que las contenga, pero las viva interiormente. Si tú llegaste a atravesar por una situación de esta naturaleza y continuamente sientes impotencia, pareciera como que todos se siguen volviendo en tu contra. Hay alguien con quien trabajo que me dice, Sergio, ahora lo único que me pregunto es qué sigue, qué es lo que viene. Si tú te encuentras en un caso de esos, evidentemente sabemos que hay un pasado que es importante restablecer o reeditar. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, mira, definitivo en el caso de abuso o maltrato va a haber experiencias traumáticas de por medio. Y la naturaleza de una situación traumática, podemos recordarla, Sergio, que finca un trauma, ¿cómo lo entendemos? Como una situación que me tomó por sorpresa. La sorpresa no fue una sorpresa agradable, yo viví un drama, algo que amenazó mis necesidades, mis deseos, y no solo lo amenazó, sino que frente a la amenaza no hubo solución, no hubo forma de remediarlo. Cuando esto es así, pasan dos cosas. Por un lado, lo más común es que yo sienta que esto por un tiempo no puedo ni acabar de expresarlo. Vamos, pero ni conmigo mismo. No he acabado ni de entender qué pasó, por supuesto menos con otros, pero es como si se quedara una suerte de situación con una solución incompleta. No se dio el escape, no se dio la fuga, no se dio la solución. Es decir, es como si a partir de este momento quedara un evento incompleto. De tal forma que entonces emocionalmente esa energía que se quedó sin expresar, por un lado va a estar buscando nuevos episodios para poderse, digamos, eventualmente sacar, eliminar, pues apagar, pero por otro lado, es claro que para que yo consiga una solución satisfactoria, tendría que haber hecho algo distinto. Y lo paradójico de esto, y lo más importante en un enfoque compasivo, es poder comprender que cuando yo era pequeño, que cuando yo era adolescente, mi vista era pequeña. No, por más que lo piense, no había manera de que esto fuera distinto. Y si han continuado repitiéndose las experiencias, Sergio, esto ocurre así porque en el acumulado de estas experiencias yo puedo adquirir una perspectiva distinta, salirme de los escenarios, salirme de la interacción con los personajes. Cuando yo estoy arriba del escenario, sufro continuamente. Cuando tomo distancia, cuando veo que no puede ser que se siga repitiendo, fue mi padrastro, fue mi tío, fue mi hermano, a lo mejor ahora es mi concuño o a lo mejor es mi consuegro. Cuando empiezo a ver que se repite este tipo de agresiones en el escenario, no importa a dónde vaya y no importa con quién me relacione, es evidente que aquí hay un llamado para que yo pueda hacer algo distinto. Y en este sentido, haber recorrido experiencias distintas me puede dar esa perspectiva que yo convierta en sabiduría cuando elevo el pensamiento, cuando elevo el sentimiento, cuando vuelvo a tomarme con amor y cuando vuelvo a encender mi poder interior. Es por ello que, aunque lo trabaje, a veces vuelve a salir. Digo, esta es una cosa completamente lógica, ¿no? Sin Fíjate, embargo, sí, sí, no, no, adelante, adelante. te iba a decir que hay un modelo que le llaman el modelo de la espiral ascendente, porque estás diciendo algo que en muchas ocasiones las personas dicen, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Yo no venía a arreglar nada de abuso. ¿Por qué sigue saliendo si llevo años que según yo lo dejé atrás? En este modelo de espiral ascendente, lo que se plantea es cómo vamos elevando conciencia. ¿A qué me refiero con esto, Sergio Auditorio? A que puede ser que yo dé la vuelta y regrese según yo al mismo punto, pero no es lo mismo que lo vea aquí
a que regrese y lo vea acá. Cuando lo hago con más elevación, mi capacidad de entender de una manera más justa lo que me ocurrió, de abrazarme con mayor empatía y de concluir de una manera satisfactoria que opere a máximo favor de mi bienestar, se va incrementando conforme yo voy avanzando en esta exploración. Y dentro de esta exploración de esta espiral ascendente, ¿no? Donde nuestros pensamientos y las emociones juegan un papel preponderante. ¿Qué tipo de pensamientos pueden ser sanadores, Mar? Mira, a mí me parece que el pensamiento elevado más importante, recordarás que había temas de secretos y que había temas de culpa, de temor al castigo, deberán tener que ver con el hecho de yo ser el primero que abrace a mi ser, que me sienta limpio, que me sienta como libre de pecado, porque muchas veces esta es una sensación como de sucio que se queda como si se hubiera mantenido impregnado a nuestro cuerpo perceptual. Me parece que el primer pensamiento y emoción más elevada es, esto si ocurrió, como decía que nos enseña el maestro Charles Cannon, es porque era un evento llamado a ocurrir, simplemente su momento llegó, y si llegó, esto es para mi crecimiento interior, razón por la cual el primero que me va a ver con ojos de amor, no importa lo que haya ocurrido, soy yo. Correcto. Abrazarse a uno mismo y sentirse completamente limpio y en paz. Pareciera que este tipo de situaciones ocurren sin que podamos hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer, particularmente cuando los desafíos, pues, son para un alma que viene a enfrentar este tipo de circunstancias, cuando se ha vivido el maltrato o el abuso, Mar? Y además cuando se vive una y otra vez. Mira, sin duda hay desafíos, ¿no? Todos venimos a resolver conflictos y en términos de los desafíos psicoemocionales que se pueden prever para quien ha sufrido una y otra vez eventos de abuso o de maltrato, tienen que ver primero con el aprendizaje de lo que supone establecer límites sanos. Eh, Saberme defender. Es interesante, Sergio, porque culturalmente lo decías tú, que hay muchos lugares en donde parece que defenderme es algo que no debería ni siquiera considerar, sobre todo si se trata de personajes que representan algún nivel de jerarquía o autoridad. Y qué importante reconocer que hay niveles de jerarquía que no necesariamente implican personas moral o éticamente superiores. Entonces, el hecho de poder poner límites y sabes, sobre todo, me parece que este es muy importante, poder escuchar a mi cuerpo y también a mi intuición. No sabes, Sergio, el número de casos en donde de veras es increíble, el niño o la niña sabían de antemano que allí algo no estaba bien, ¿no? La agudización de mis sentidos. Recuerdo el caso de una mujer que va a trabajar, ¿sabes? Este tipo de como retiros que hay corporativos y alguien dice que presta su casa ahí por Valle de Bravo y la mujer se mete a bañar y relata cómo literalmente le olía a caca en el baño. Sergio, le estaban grabando. Entonces, qué importante poder agudizar los sentidos y si uno vale la pena agudizarse es el de la vista. Me refiero al de la vista más allá de lo aparente. Discernimiento, que como te puedes dar cuenta estas cosas, pues es difícil que un niño vaya a desarrollar, si nos cuesta trabajo a los adultos. Entonces, desde luego son desafíos que vienen a perfeccionar a esa alma, que le vienen a dar un nivel mayor de crecimiento interior cuando puedo ver más allá de las apariencias y saber esto es bueno, esto no es bueno, quítale el bueno, no bueno, esto es conveniente o no es conveniente para mí. Em, He visto muchos casos donde el tema tiene que ver con la toma de decisiones correctas. ¿Cómo puedo hacer a raíz de lo que veo y de lo que siento para tomar una decisión, aunque pareciera que él es una autoridad? Sabe reconocer finalmente el llamado que me hace mi cuerpo cuando hay incomodidad y decidir a través de lo que simplemente no se siente bien. Y por supuesto, y como último punto, me parece que el llamado y el desafío es cambiar la sensación de impotencia por empoderamiento personal.
Qué maravilla, Maru. Pues son líneas de partida, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para verdaderamente poder borrar el trauma? Me gusta que digas borrar el trauma y ¿sabes por qué? Porque en efecto hay acciones de borrado que tenemos que hacer, por ejemplo, a nivel mental. A nivel mental, cuando hay trauma, es como si se creara una impronta, una representación mental, un conjunto de imágenes, en ocasiones oídos, en ocasiones sensaciones, en ocasiones como, digamos, escenas en movimiento que son disparadores de estas sobrereacciones. Es como si se creara una estrategia de solución que hará que cada que yo me enfrente a peligros similares reaccione para que no vuelva a ocurrir eso que me lastimó y que sin embargo debo cambiar. Entonces esas representaciones mentales de alguna manera las tenemos que cambiar, las tenemos que eliminar las viejas e instalar nuevas representaciones mentales que me ayuden a dar soluciones a la altura de esta nueva conciencia. En términos emocionales, por supuesto que hay que liberar emociones. Hay muchas personas que dicen, yo ya no quiero volver a llorar ni una lágrima más por esto. Y no hace falta, quiero explicar. Hay otras técnicas, por ejemplo, con la aplicación de color y música, mandalas, que pueden ser muy útiles para ir acomodando esas emociones y liberar bloqueos físicos o diferentes técnicas de respiración que pueden ser súper útiles para ayudar a relajarse a los músculos y tejidos que en su momento generaron un bloqueo que podría persistir durante la vida adulta. Y en términos de las sensaciones, de la percepción que decía yo, que es como si me sintiera cochino, manchado, sucio, por supuesto que hay también un trabajo que se puede hacer y este lo hacemos totalmente, digamos, de manera somática, trabajando con el cuerpo. ¿Ok? Y esa es la manera de poder cambiar esas representaciones mentales. Mira, hay muchas técnicas para cambiar representaciones mentales. Voy a hablar como de 4 que pueden ser muy sencillas y algunas que están al alcance de la mano de las personas que hoy han conectado con nosotros. La primera es storytelling. Es impresionante lo que ocurre, Sergio, cuando decide la persona que vivió esto hacer un cuento. En el cuento, desde luego, los personajes pues no son aleatorios, son personajes que estuvieron involucrados con aquel momento donde, sabes, me he llegado a dar cuenta que en ocasiones el mayor enojo o la rabia mayor ni siquiera fue con el agresor, sino con todos los que estuvieron a su alrededor que no hicieron nada al respecto. Entonces, a través de un cuento, establecer la historia de lo que ocurrió, pero cambiar el final del cuento, ponerle una moraleja, una interpretación distinta, no sabes lo poderoso que puede ser. Este en realidad es un mecanismo de arte terapia y puede haber otros trabajos, por ejemplo el trabajo con barro, el trabajo con plastilina, que lo que buscarán es sacar del corazón a través de las manos las representaciones o imágenes mentales que quedaron allí grabadas para poderlas transformar y volver a meter esa nueva imagen a nivel íntimo. Desde luego hay trabajos de transmutación, así se llama esto, que lo que buscan es como una suerte de alquimia emocional para transmutar, cambiar internamente, eso es lo que significa transmutar, las imágenes o las sensaciones, porque decía que a veces la percepción es somática, ¿no? Ando sucio. ¿Cómo le hago a través de este trabajo para poner nuevas imágenes, aromas o incluso anclajes simbólicos que me ayuden a estar seguro que a partir de ahora en adelante, cuando una situación distinta se vuelva a presentar, ni estoy sucio ni soy incapaz, sino que me he podido elevar por encima de lo ocurrido y tengo mayor capacidad para empoderarme? Hay algunas otras técnicas, decía, de trabajo con el cuerpo, por ejemplo, la meditación de pie. Esto es impresionante, no todo el mundo sabe que existe, pero el hecho de ponerme de pie y mirar al horizonte es, con los ojos abiertos, una práctica que favorece tremendamente el empoderamiento. Y bueno, hay una que guardo como un último recurso, que también es una suerte de técnica tremendamente liberadora. La propone Peter Levine y él lo que se da cuenta es que en los casos de veteranos que han regresado de guerras, por ejemplo, la de Vietnam, de pronto después de 20 años
parece como si el evento regresara, las personas se levantan, empiezan a brincar en la cama, dan de gritos, y cuando esto es así, él se da cuenta que la terapia hablada resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque para la situación que se quedó incompleta, para la solución que no se acabó de dar, hay una tarea pendiente de realizar. Y hacer una representación teatral en la que involucras al cuerpo y el cuerpo regresa con la imaginación a ese momento para defenderte, por ejemplo, darle la vuelta, dar de gritos, incluso hay quienes a veces muerden al agresor, ¿sabes? Se puede volver súper importante a fin de comunicarle a tu cuerpo que estás listo para hacer cosas distintas. Y durante estas representaciones es impresionante cómo a veces la persona misma se da cuenta de dónde está trabado. Me acuerdo de una mujer que decía, aquí tengo a mi tío, está recordando la situación, me dice que venga, que no es ninguna cosa mala, pero yo no me siento bien y no sé qué hacer. Y aún siendo adulta, de más de 50 años, Sergio Auditorio, cuando regresa no sabe qué hacer. Entonces, esta práctica puede ser tremendamente útil para saber dónde se quedó anclado un problema y dónde es momento de poder reconsiderar y replantear las estrategias que en su momento no fueron efectivas por manejos que dentro del amor y del poder interior me permitan elevarme independientemente de la autoridad que otro quiera ejercer sobre mí.